solo Dios es creador del mundo en derredor, y la gloria de lo más pequeño y grande es de Dios, solo Dios. Dios, tan solo Dios nos da su luz en la oscuridad, y el plan eterno que trazó. Este día el pastor Natividad Ramos Ramos presenta el mensaje de la palabra de Dios en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, del verso 1 al 10. Y el tema es las visiones y revelaciones al apóstol Pablo, sello de su apostolado. Queda con ustedes desde la Iglesia El Camino de la Fe, nuestro hermano con ustedes. Que toda la creación, creadores sin cesar, a Dios, tan solo a Dios, Dios, tan solo Dios, será el gozo que en el cielo habrá. En el capítulo 12 de esta segunda carta a los Corintios, y le he puesto como título las visiones y las revelaciones, sello de su apóstolo. Las visiones y revelaciones al apóstol Pablo, sello de su apostolado, ¿verdad? Y dice en el capítulo 12, verso 1 al 10: cierto, no me es conveniente gloriarme, mas vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que le dije yo al apóstol, hacía 14 años y hasta ahora se lo vas diciendo a los hermanos. No, hombre, yo llego y les cuento domingo tras domingo la historia de lo que me pasó. Él no lo hizo. Un hombre extraordinario, que fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco tal hombre, si en el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras secretas que el hombre no puede decir. De este tal me gloriaré, mas de mí mismo nada me gloriaré, sino en mis flaquezas. Por lo cual, si quisiere gloriarme, no seré insensato, porque diré verdad. Pero lo dejo, porque nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y porque la grandeza de las revelaciones no me levante descomedidamente, me es dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Pero está hablando de él mismo. Quedamos con esa idea. Padre, permite que la presentación de la palabra bendiga el corazón de mis hermanos. Yo te ruego, Señor, que abras mi corazón para presentar las ideas, y que esto sea alimento para que podamos ver lo que ha costado conservar la iglesia de tu Hijo amado Jesucristo a muchos hombres, y lo que ha significado conservar este evangelio en toda su pureza. Por eso estamos aquí, porque nos llegó limpio. Por Cristo Jesús, ayúdame. Amén. Muy bien. Gloria a Dios. A través de estas páginas de la segunda carta
Estamos siendo testigos de la apabullante defensa. Y lo quiero marcar así con, no sé, duro, apabullante defensa que de su persona y de su apostolado está haciendo el apóstol ante la iglesia de Corinto. Y puedo decir, como es mi estilo desde este siglo, me alegro como si estuviera en esa reunión, viéndole la cara a los judaizantes y a los falsos maestros. Con un gran gozo lo estaría yo ahí viendo acerca de sus detractores, qué cara estaban poniendo mientras esta carta se leía. Y espero que hayan estado presentes, porque me sentiría defraudado de ellos si no estuvieran ahí, para poder oír lo que nunca la iglesia había oído de Pablo, para oír la inacabable lista de sufrimientos que el apóstol había padecido por su fe en Cristo Jesús, su Salvador, y que hasta allí, hasta ese día, la iglesia no lo sabía. La iglesia ignoraba, porque el apóstol jamás les había contado nada. Muchos de la iglesia, por cierto, creyeron las infames versiones de los falsos apóstoles, de los judaizantes, versiones que propiciaron una rebelión contra la autoridad del apóstol Pablo, poniendo en riesgo que el apóstol perdiera esa iglesia que había fundado. Se la querían arrebatar. Entonces, además de hacer defensa de su persona y de su evangelio, estaba rescatando esa iglesia, peleando por ella. Y aún más, con su ejemplo, rescatar las iglesias de todos los siglos de manos de estos discípulos de la serpiente antigua. Y Pablo está hablando de los judaizantes también, despiadadamente, sin consideración alguno. ¿O acaso no dijo que tenía temor de que así como la serpiente engañó a Eva, así estos hubieran engañado a la iglesia? No los llamó socios de la serpiente antigua. Alabado sea Dios. Y a esta gente se le recibe con aplausos en las iglesias contemporáneas. Y de esta manera el apóstol conservó para la fe de Jesucristo aquel pueblo. Para que ustedes vean lo que estuvo significando lo que ahí sucedía. Así que la defensa del apóstol ha ido en dos direcciones. Una, la defensa de su persona. Porque si a él lo logran denigrar y hacer creíble que Pablo no era nadie, hubiera pasado a la historia como un donadie y para la eternidad también. Pero gracias a una audaz defensa muy justificada con hechos concretos, el apóstol salió vencedor para todos los siglos. Alabado sea Dios. Y para la misma eternidad, porque son escritas en el libro de nuestra vida para comparecer un día en el tribunal de Cristo. La otra ruta fue la defensa del evangelio, pero un evangelio que el mismo Señor Jesús le enseñó y que por tal razón sostengo
y lo he dicho siempre, el evangelio que Pablo predicaba es el evangelio oficial de Jesucristo. Alabado sea Dios. El evangelio oficial. Entonces imagínense lo que estaba en peligro. La estrategia de estos falsos maestros y falsos apóstoles consistió en afirmar, primero que nada, que Pablo no era un apóstol. Es que ellos no lo conocían. Porque mismo Pablo dice, y el libro de los Hechos lo dice, que en Jerusalén no lo conocían, que nomás decían, aquel que nos perseguía ahora anuncia esta fe preciosa. Alabado sea Dios. Pero no lo conocía nadie. Y hasta esas alturas pensaban que era un ignorante, cuando que Pablo era un rabino, educado a los pies de Gamaliel y un experto en hebreo, y se llamó el mismo hebreo de hebreos. Qué interesante. Es decir, pero ¿sabe qué admiro yo? Cómo el Señor, que es el Señor del detalle, lo capacitó y le puso todo lo que necesitaba para defenderse de esos malvados. Todo, Pablo traía todo el equipo. Bendito sea el Señor Jesucristo. Y de que no era apóstol, le agregaron toda una gama de infamias, hasta lo último que vimos en el mensaje pasado, al final del capítulo 11, que no era hebreo, porque ellos decían es que nació en Tarso de Cilicia, en el Asia Menor, y lo único que sabe es el griego, y el griego koiné es el griego popular, que era un nacido fuera de Palestina. Pero mire cómo están aprovechando cualquier detallito, cualquier cosa. Véanlos ustedes desesperados por desacreditarlo. Y que solamente hablaba griego. Y que por lo tanto era ajeno al idioma hebraico, al lenguaje sagrado. Incluso estos malvados judaizantes pensaron que les habría de servir para aplastar a Pablo ese supuesto que Pablo no conocía el dialecto sagrado y que por lo tanto estaba impedido de tomarse el derecho de querer interpretar las escrituras porque no conocía el lenguaje sagrado. Alabado sea Dios. Ve cómo le rebuscaron todo lo posible. Y por lo tanto, como ellos sí eran hebreos, Pablo ante ellos estaba en desventaja. Y todo eso, y todos esos detalles, todas esas cosas, lo creyeron los hermanos de Corinto con una gran simpleza. Y de allí que pensaran los hermanos de la iglesia de Corinto, llegarían a pensar que el apóstol, frente a esos supuestos grandes de la fe, que sabe, grandes, elocuentes, extraordinarios predicadores, el apóstol nada tenía que hacer frente a ellos, que haría el ridículo. Pero todo eso era una maniobra manejada por las tinieblas, por Satanás, quien estaba interesado, dije, en que Corinto fuera la tumba del evangelio oficial de Jesucristo. No es cualquier cosa lo que ahí estaba peleándose. Ese era un gran combate. Era la propuesta que hacían, los postulados que hacían para sacar al apóstol de la vida de esta iglesia. Y que ellos estaban allí para enseñarle lo que a Pablo les había faltado enseñarles,
que eran las cosas de la ley, pensando que Moisés estaría en desacuerdo con Pablo. Por eso le dijo Pablo: Moisés, yo tengo mejor posición que la de Moisés. Claro que no se lo dijo explícitamente así, pero les dijo que él era ministro de mejor pacto. Y si él era ministro de un mejor pacto que el de Moisés, tenía mejor posición que el mismo Moisés. Alabado sea Dios, alabado sea Dios. Y que Pablo, por lo tanto, no podía entender a Moisés. Pero mis hermanos, gracias a Dios, que se llevaron la sorpresa de su vida. Mira cómo a mí me alegra cuando he estado preparando el mensaje y viendo a Pablo y pensando qué paliza les va a dar. Prepárense para la sorpresa. La sorpresa que el apóstol no padecía deficiencia idiomática. Incluso el libro de los Hechos menciona un caso cuando a Pablo lo sacaron en la multitud para matarlo allí en Jerusalén, y que estaba la turba enardecida. De repente Pablo empieza a hablar y lo hace en el lenguaje sagrado y todo el mundo se calla. Alabado sea Dios, alabado sea Dios. Ese acto inteligente y todos esos detalles están implicados sin duda en aquello de instrumento escogido me es este. Alabado sea Dios. Y qué bien resultó, porque resultó ser un conocedor del lenguaje sagrado. Significando eso cuando le dice a los filipenses: yo, hebreo de hebreos. Alabado sea Dios. Y en Gálatas dice: yo aventajaba a los muchos de los de mi nación. Lo que pasa es que no me conocen. Ese es el error que habían cometido, de hablar sin cerciorarse de lo que decían. ¿Son hebreos? Yo también. Pero para dejar esto más claro, voy a decir lo mismo, pero lo voy a decir de otra manera, mis hermanos. ¿Hablan ellos el lenguaje sagrado? Yo también, porque soy un verdadero hebreo. Pues todo aquel que se considere hebreo debía hablar con la perfección el lenguaje sagrado. Y así entramos al capítulo 12. Esto es solamente un bosquejo, un resumen de lo que dejamos atrás, que lo disfrutamos, hermanos. Disfrutaron nosotros capítulos. Alabado sea Dios. Yo estoy disfrutando la paliza que les dio. Alabado sea Dios. Y todavía no se reponen de eso. No, creo que sí, nomás que son despistados porque todavía siguen persiguiendo a Pablo. Y así entramos al capítulo 12. Y apenas entramos al capítulo 12, apenas ponemos pie en el capítulo 12, y nos recibe con una declaración de una gran audacia, aunque él la llamó locura. Voy a hablar como un loco, dijo. Y nos recibe diciéndonos: cierto, no me es conveniente gloriarme, mas vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. De esta manera está anticipándose en el verso 6, que dice: aunque si quisiera gloriarme, no seré insensato, no seré un falto de cordura ni un fantasioso, porque estoy diciendo la verdad. Alabado sea Dios, alabado sea Dios. Digo, qué hermoso es cuando los creyentes testifican de experiencias, pero que son ciertas. ¿Sí? Y Pablo dice: es que este hombre fue al tercer cielo y me glorío de él, no soy mentiroso.
No seré insensato porque estoy diciendo la verdad. Yo fui hasta allá. Yo quiero mirarles la cara a los hermanos de la iglesia de Corinto con la boca abierta, y a estos judaizantes que se les querían salir los ojos. Alabado sea Dios, alabado sea Dios. Algo así como, no me conviene decir esto, hermanos, pero es cierto. Interesante, no lo digo, pero sí lo digo. Y entonces yo tengo que oír a Pablo y tengo que decir: hermano Pablo, usted sigue gloriándose. Y él diría: pues eso dije que iba a hacer, gloriarme. Pero entonces, antes de seguir adelante, yo quiero que me dejen volver un poco al capítulo 11, donde allí les hace una lista de sufrimientos interminable. Porque eso me lleva a pensar que hasta el 11, hasta ese día que estaban leyendo la carta, se dieron cuenta de todos sus sufrimientos. Y les dice: he estado 3 veces en naufragios. Y yo leo el libro de los Hechos, hermanos, escrito por Lucas, que es el escritor oficial de los viajes misioneros de Pablo, y no los menciona los 3 naufragios. Dijo: pero uno de ellos estuvo en lo profundo de la mar. Es decir, el naufragio fue en alta mar. Interesantísimo. En muerte, dijo, muchas veces. Azotado, apedreado. He estado en cárceles muchas veces. Y todo lo que Dios había hecho por medio de él, se los está contando por primera vez a los hermanos. No cabían de sorpresa los hermanos. Es que este no era predicador como los de hoy, que tienen una experiencia y la convierten en un libro y hacen un buen negocio. Alabado sea Dios. Amén, hermanos. Y yo entonces tengo que pensar, hermano Pablo, pero en los 2 años que usted estuvo en Corinto con la iglesia, ¿jamás les contó a ellos nada? Yo estoy haciendo un planteamiento por Pablo que yo quiero que usted, estamos diciendo, pero ¿por qué? Imagínese usted, en este tiempo, ¿qué haría un predicador con esas grandes experiencias? Se podía hacer rico. Podía haber hecho muchos libros. Yo le estoy diciendo, Pablo, no sabes lo que te perdiste. Podías haber recorrido las iglesias hablando de tus experiencias. Pablo, es que esas experiencias, no se te olvide, son muy explotables. ¿O no es cierto? Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Está lleno de libros en las librerías cristianas de hombres que cuentan sus experiencias y se hacen muy famosos. Pero también hay el riesgo que lo hagan para ganar fama de grandes hombres de Dios. Yo quiero que ustedes escuchen con atención lo que estoy proponiendo. Convirtiendo las experiencias que tuvieron con Dios en materia del mercado de la fe. Entonces yo creo muy propio preguntarle, Pablo, hermano Pablo, ¿y por qué no lo hizo antes? Ni siquiera en su iglesia, hombre, que usted fundó. ¿Por qué no testificar? Hubiera sido un cultazo, hermano Pablo, qué barbaridad. Exitosísimo. Y no andaría batallando ahorita. ¿Por qué no testificar todo eso, hermano Pablo? Creo que eso lo responde
el apóstol en el versículo 1, donde establece un principio que con toda razón puedo llamar un principio de justicia ministerial o un principio ministerial. Que aunque sean cosas ciertas, no siempre conviene decirlas. Yo sostengo que hay experiencias que tenemos con Dios que son tesoro nuestro y Dios nada más. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Y habrá experiencias que son para la iglesia y hay que contárselas ciertamente, pero otras son propiedad privada. Alabado sea Dios. Yo tengo experiencias que son propiedad privada con mi Señor. Hay cosas muy ciertas, dijo Pablo, pero no conviene contarlas. Y yo estoy pues mirando al apóstol, tratando de descubrir y por qué no conviene, porque me está diciendo que no lo contó porque son cosas que no conviene contarlas. Y él me diría, por el bien de los que las escuchan. A ver, como que me deja otra vez pensando, por el bien de los que escuchan. Vea, que responde a esa pregunta en el verso 6, diciendo, pero los dejo. Es decir, todo lo que he testificado, prefiero dejarlo en lo oculto, pues es una de las cosas por las que no me conviene gloriarme. ¿Y quieren saber el por qué, diría Pablo? Les voy a decir el por qué. Escúcheme, mi hermano, por favor. Para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve y lo que en mí oye. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Iba directo a los judaizantes. Ustedes pensaron por todo lo que esto les contaron. Yo quiero que ustedes sepan de mí, me vean por lo que vean en mi persona, en mi conducta en Cristo Jesús. Alabado sea Dios. Dé un aplauso, Señor. Que no piensen de mí que soy algo porque yo se los esté contando. Me acuerdo de un predicador, uno de mis hermanos, y hace ratito lo conté. Oiga, hermano, que esa persona es hermano. Contestó, pues él dice. Alabado sea Dios. Pues él dice. Y estos decían que ellos eran muy famosos, sino que piensen de mí por lo que soy, sin rodearme de historias, de esas historias. Quiero que estimen a Pablo como el hombre que no tiene ninguna experiencia espiritual interesante que contar de ese tipo. Quiero que vean a Pablo austero, alabado sea Dios, y no adornado. Yo no sé si estoy expresando bien la idea, porque eso les va a ayudar a reconocer a aquellos que por lucimiento adquieren fama y no por lo que se ve en ellos, sino por lo que vean en mí mientras estoy con ustedes. Y yo trato de entender al apóstol y pienso, no se rodean de alabanzas personales aquellos que cuentan haber tenido profundas experiencias con Dios, sin que eso implique que no creo yo que Dios a alguno de sus hijos les haya dado experiencias extraordinarias. Yo no estoy diciendo que no, pero estoy diciendo que no se trata de adquirir cierto estatus de hombre de Dios por lo que yo cuento,
Quiero, dice Pablo, que me vean austero, el Pablo, sin tantas experiencias, y a ver qué piensan de mí. Por lo que vean en mí, por lo que oigan de mí. Porque a esos son seguidos de muchas gentes. El apóstol decidió que él no debía ser estimado por ninguna de las cosas que había vivido en su ministerio. Le voy a decir algo. Cuando yo oigo a alguien testificar que eso del sufro mucho, me pasaron tantas cosas que casi digo, tráigale un biberón a este. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Porque sufrir por Cristo es un privilegio y es un gozo. Agradó tal que he dicho que nadie sufre el martirio por Cristo nomás porque muy guapo se presenta y dice: Señor, yo quiero ser martirizado por ti. Él diría: ¿y a ti quién te invitó? Alabado sea el Señor. Porque morir por Cristo, hasta eso es un privilegio dado por el Señor Jesús. Alabado su nombre. No me estimen por ninguna de las cosas que he vivido en el ministerio. Ahora, ustedes me obligaron a que tenga que presumir esto, porque estaba ufanándose, presumiendo. Y yo así veo a Pablo regodeándose feliz. Fue al tercer cielo. Cualquier cosita, ¿verdad? Sino para el cómo vivo mi vida en Cristo. Ay, es distinto. Más allá de un montón de afirmaciones de grandeza que yo pudiera decir de mí, yo quiero que me vean cómo vivo en Cristo Jesús. Porque esto sí vale. Alabado sea Dios. Las otras no son más que mero palabrerío. Dijo: por lo que vean en mí, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye en mí. Para que nadie piense más de lo que en mí ve. Ustedes, corintios, deben verme solo como un apóstol de Jesucristo y no como un predicador famoso. Alabado sea Dios. No me vean como un predicador que debe su fama por los milagros. Si algo yo le reconozco a Tele Osborne, es su humildad en su vida ministerial. Ella se fue con el Señor. Diría Pablo: porque si por haber sido mordido en la isla de Melito por una serpiente venenosa, donde la gente moría de inmediato, y la gente se estaban esperando que yo cayera muerto. Alabado sea Dios. Pero al ver que no sucedió nada, que no recibí daño alguno, la gente creyó de mí equivocadamente que yo era un Dios. Alabado sea su nombre. Alabado sea su nombre. Está Pablo despojándose de todo eso. ¿Qué hubieran hecho los corintios si hubiera publicado aquellas visiones y revelaciones? Quiero que me estimen de manera austera. Eso es lo que yo le aprendí a Pablo y es lo que siempre he querido. Yo no me veo como alguien famoso ni quién sabe qué cuántas cosas. Le agradezco a Dios tanta gente que da las gracias porque los pusimos de pie, porque aprendieron la ruta de la fe y nos escriben de varias partes. A mí me alegra tanto, ¿verdad? Pero yo no tengo una recolección donde vaya haciendo un monumento a mi persona. No, yo le agradezco al Señor que me haya nombrado como maestro de la palabra.
para ayudar a su pueblo, para levantar sus hijos, para alimentar su rebaño. ¿Con qué pago eso, hermanos? Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Yo también quiero que me estimen de manera austera por lo que vean y oigan de mí. Pero espérenme. Yo les dije que estaba el Pablo elaborando algo, ¿verdad? Porque aquí hay sutileza en sus palabras. Que me estimen por el cómo me conduzco entre los hijos de Dios, en el cómo hago las cosas. Pero eso de lo que oyen de mí lleva intención. Los corintios jamás hubieran esperado que Pablo hubiera vivido semejantes experiencias como la que les está contando. Por eso dije, me gusta verlos con la boca abierta. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. De un aplauso al Señor Jesús. Y que nunca les hubiera contado nada. Era un predicador que amaba la discreción ministerial. Y desde este día les digo, Corintios, fíjese bien lo que les voy a decir a los Corintios. Corintios, yo sé de Pablo más de lo que ustedes saben. Me gusta esa idea. ¿No les gusta, hermano? La iglesia del camino de la fe sabe de ellos, sabe de Pablo más de lo que los corintios saben. Y ahora piensen, mientras esta carta era leída, ¿dónde meterían la cabeza esos super predicadores vistosos? Yo no estoy diciendo que algunos no los apreciemos, los admiremos. ¿Por qué no? Por lo que vemos en ellos, por lo que oímos en ellos. Yo no estoy incitando al menosprecio a los grandes hombres de Dios. Estoy diciendo que no es valedero en Cristo Jesús que alguien se haga famoso a base de contar experiencias. Y algunos son muy buenos para adornarlas, buenísimos. Yo digo que mientras Pablo estaba contando y estaban leyendo eso en la iglesia de Corinto, esta gente, los judaizantes, los supuestos doctores, empezaron a verse chiquitos. Alabado sea Dios. A los ojos de los corintios, que los empezaron a ver como chiquitos ante Pablo. Cómo engrandeció Dios al apóstol Pablo. Cómo lo hizo valer. Alabado sea Dios. Y yo creo que de ninguna manera se quedaron en Corinto. No hay ni siquiera la menor idea de que hubieran esperado que Pablo llegara. Ellos habían dicho que Pablo por carta era un bravucón, pero que estando con la iglesia era un debilucho, un donadie. Y dijo Pablo, como somos por carta, voy a hacer en presencia, porque traigo resolución en Cristo Jesús. Alabado sea Dios. Y Pablo venía rumbo a Corinto, en eso que llamó la tercera vez que voy a vosotros. Pero voy un poco más a esto, del por qué guardó todo eso en secreto. Ya dije, porque no quiere ser estimado ni apreciado porque les cuente semejantes experiencias espirituales. Que no lo estimen por la narración adornada de una experiencia, supuesta experiencia. Bueno, si a Pedro se lo diría yo, en 2 Corintios que predico en la tarde, que Pedro está diciendo, vi con mis propios ojos el momento cuando el Hijo del Hombre venía en su reino. Jesús viene, dice de nuevo, porque yo lo vi venir. Y yo le dije a Pedro, lo viste tú, pero a mí no me consta. Y me dice, entonces te remito a la profecía antigua. Le dije, me dejas igual,
Porque dice la Escritura que Isaías vio al Señor en el año que murió el rey Usías. Pues lo vería Isaías, pero a mí no me consta que lo vio Isaías. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Es que la narración que hace Isaías de aquel trono precioso es extraordinaria. Lo que Pedro dice es magnífico, pero a mí no me basta. Pero ya lo expliqué eso a los de la tarde, para que no dice el hermano no le crea a Pedro ni a Isaías. Lo que estoy diciendo es que los creyentes tenemos que ser exigentes, para que nadie nos engañe ni trastorne la fe que tenemos en esta preciosa esperanza que Cristo viene por nosotros. Alabado sea Dios. Él quería ser valorado por su entrega laboriosa al servicio de su Señor, de su evangelio. Pero sé que usted puede pensar, hermano Ramos, yo estoy hablando del verso 6 en adelante, ¿verdad? ¿Sí? ¿No dije que Pablo contesta en el verso 6? Y sigo hablando después del verso 6. Y usted me puede decir a mí con toda justicia, hermano Ramos, ¿y dónde se le quedaron los versículos del 1 al 5 que ya los dejó por un lado? Es muy cierto que son antes que el 6, por una relación numérica, porque usted los abandonó. Y entonces yo voy a decirle, me voy a justificar y decirle, ay hermanos, es estilo muy mío, hombre, hacer eso. No se preocupe, pero regresaré por esos versículos para cargarlos también. Tendrán mucha razón. Así que entonces vamos al versículo 1. Al que digo que Pablo le puso como encabezado, no me es conveniente gloriarme. Pero si algo hizo fue gloriarse, ufanarse, regodearse. Y él me diría, tengo todo el derecho porque es la verdad. Alabado sea Dios. Si aquellos que son falsos se regodean y se glorían, cuánto más tengo derecho yo a hacerlo. Vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Y yo tengo que comentar visiones y revelaciones del Señor. Dirían los corintios, ¿tienes visiones y revelaciones, Pablo? No sabíamos eso. Alabado sea Dios. Y los falsos apóstoles dirían, nosotros tampoco. Déjeme decirles algo. Eso de que lo azotaron, que hubo naufragios, que lo persiguieron, pues eso sucedió en la tierra. Y Pablo les ha testificado, miren hermanos, las cosas que me han pasado en la tierra, pero tengo ganas de contarles las cosas que me han pasado en el cielo. Amén. Alabado sea Dios, alabado sea Dios. Qué escalada. Y lo hago porque me han dado permiso de desatar mi locura. Y entonces Pablo se va a lo grande. Y ahora les va a hablar de las cosas que le pasaron en el cielo. Dígame una cosa, ¿dónde quedaban los judaizantes? Puedo ver a los corintios boquiabiertos. Y dice, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años. Y otra vez le reprocho y apenas se los vas diciendo. Es más, Pablo diría, ustedes me obligaron. Y yo les digo, corintios, voy a darles un aplauso de haber obligado a Pablo, porque nos hubiéramos quedado sin saber lo que pasó. Alabado sea Dios. Gracias, corintios. Yo les agradezco a los corintios latosos que hayan causado que Pablo nos contara que fue al tercer cielo. Alabado sea Dios. Y que más allá está un paraíso. Y que ahí está el Señor. Le dijo al ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso. Nuestra fe tiene destino, tiene futuro. Alabado sea Dios, nuestra fe tiene destino. Si en el cuerpo, hijo, no lo sé.
Y este es el primer mensaje de estas 3 mensajes. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Que fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y aclaro, no está hablando Pablo de trance, porque el trance es una experiencia maligna espiritual. Los creyentes no sufren trances. Por eso cuando una mujer llegó para profetizarme, hermano Ramos, le va a dar una profecía, y yo primero la vi a ella. Digo, y esta mujer, y entonces la vi con los cabellos así, y dije, esta parece que viene de un trance. Alabado sea Dios, alabado sea Dios. No, las experiencias en Cristo no son trances. Fue un arrebato. Pero dice, hermano, no se los sé explicar, hombre. ¿Sí? No se los sé decir cómo sucedió. Pero ese hombre fue arrebatado hasta el tercer cielo, lo que nos da una idea extraordinaria. Si existe un tercer cielo es porque existe un primero y un segundo. Entonces ya son plural. Y es bíblico, los cielos de los cielos no te pueden contener. Pero me niego a especular cuántos cielos hay, porque hay quien especula que creo que son 8 o 9 o quién sé cuántos. ¿Sabe qué? Yo tengo que decir solo lo que la Biblia dice. Y Pablo nos dice, hermano Ramos, solo diga que 3. Y de ahí para allá no le interesa porque no se ha dicho nada. Lo que sí puede usted decir, que más allá del tercer cielo me arrebataron a otro lugar que es el paraíso. Alabado sea Dios. Qué extraordinario. Algo así como el paraíso está más arribita. Estás en el tercero, vamos para arriba al tercero, al paraíso. Qué impresionante. Donde oyó palabras secretas que el hombre no puede decir. Y entonces yo en los siguientes sermones le pregunto a Pablo, ¿no los puedes decir porque te dijeron que no lo dijeras? Porque son cosas donde no hay lenguaje capaz de poder decirlo. Qué interesante, de veras, explorar, meterse ahí con Pablo, esas experiencias tan hondas. Dice, el hombre no lo puede decir. De este me gloriaré, mas de mí mismo nada me gloriaré. Y le digo, no, claro que no, no te estás gloriando. Del Pablo en la tierra no tengo nada de qué gloriarme, pero de Pablo en el cielo sí tengo de qué gloriarme. Alabado sea Dios. Solo me glorío en mis flaquezas. Y para cerrarles el paso a las objeciones, les deja claro que sí se ha gloriado. Lo ha hecho, dice, porque me vi obligado. Ustedes me constriñeron, ustedes me obligaron. Se lo dice en el verso 11. Y me he hecho un necio en gloriarme, vosotros me constreñisteis. Porque yo había de ser alabado de vosotros, porque en nada he sido menos que ¿quién? ¿Que quién, hermanos? No le oí, no les oí. En nada he sido menos. Y la versión 60 y el resto de versiones dicen, no he sido menos que aquellos grandes. No, señores. En este pasaje el Reina Valera dice los sumos apóstoles. En nada he sido inferior a aquellos sumos. Y el sumo es el tope del apostolado. Y no puede haber un más arriba de los apóstoles que anduvieron con Cristo alguien que tenga un privilegio mayor, aunque soy nada. Dice a los corintios, me he hecho un necio en gloriarme. Yo debía ser alabado de ustedes. Ustedes debieron ser mi carta de recomendación. Acuérdense que le reprochó que le habían pedido cartas de recomendación a Pablo. Es el fundador de la iglesia. No, te recibimos, cuando regreses tráenos cartas de recomendación.
firmadas por Santiago, por cierto. Alabado sea Dios. Santiago ese día no hubiera ido al culto. Sigo diciendo cosas del pobre de Santiago. A lo mejor estoy diciendo cada barbaridad. Bueno, me dio motivo Santiago. Quizás sí esté yo muy equivocado. Lo que sí puedo decir que es un hombre que amaba al Señor como lo amaba Pablo. Pero a veces los errores de apreciación no son exclusivas de los que no conocemos. Errores de apreciación también son parte de los que son grandes. También cometen errores de apreciación. Y yo no tuviera que recomendarme a mí mismo. Es decir, yo lo que estoy haciendo aquí, estoy recomendándome. En vez de haberme pedido que trajera cartas de recomendación para recibirme, ustedes debieron ser mi recomendación. A pesar del cambio que Dios hizo en ustedes, se han mostrado ingratos, desleales, y recomendaron a los falsos apóstoles y a los judaizantes, y a mí me despreciaron. Alabado sea Dios. Ahí vamos a dejar esta introducción de estos dos mensajes que faltan respecto a esto. No he hablado en particular del pasaje. No me es conveniente gloriarme, pero fui al tercer cielo, llegué al paraíso, porque tenemos que expulgarlo y va a ser maravilloso. ¿Cómo sienten sus corazones, hermano? ¿Diría usted que el Señor equipó a Pablo para darles una paliza o no? Amén. Como decía aquel presidente norteamericano, el del gran garrote, camina despacito pero pega con un garrote. Alabado sea Dios. De un aplauso, Señor Jesús, por este evangelio tan precioso. Yo espero que las cosas que estamos planteando, yo dije, estoy predicando, pero estoy enseñando. Estoy presentando todo un cuadro de cosas para que ustedes puedan asimilar y ver qué estaba pasando ahí en Corinto. Entonces ya los tenemos. Pablo, ¿en dónde? Que mire, que a mí me encantó esa idea. Les voy a contar las experiencias de Pablo en la tierra y ahora les voy a contar las experiencias de Pablo en el cielo. ¿Quién podía contar eso? Lo que Dios, la capacidad que Dios nos da, nadie puede sustituirla. Vamos a cantarle al Señor, hermano, véngase por favor. Ya estamos listos para cantar. Listo. Esa guitarra ya está. Magnífico. Vamos a cantarle al Señor un canto que tenga que ver con esto. ¿Cuál sería, hermano? Más allá del sol. Más allá del sol. Hombre, mire, si el hermano está bien entre las más allá del sol. ¿Qué pasa más allá del sol? ¿Qué pasa más allá del sol? No les consta. Alabado sea Dios. No nos consta. Dijo Pedro, bueno, pues apóyate en la palabra profética. ¿Y eso cómo le hago? Pues me pasó lo mismo que contigo. Y él dice, no, porque la palabra que escribió, la palabra profética antigua, dijo muchas cosas del Cristo y se cumplieron con precisión en la historia, probando que la palabra profética es confiable. No te apoyes en mí ni en Isaías, pero apóyate en la palabra profética. Alabado sea Dios. Y que dijo Pedro, haces bien en estar atento a la palabra profética como se está atento a una antorcha en medio de la oscuridad. Pregúntele. Y le preguntamos a la palabra profética, escúcheme bien, disfrútelo. Le preguntamos a la palabra profética que iba con cierto rumbo y yo le digo, ¿para dónde vas? Y ella me dice, yo voy al encuentro con Cristo. Alabado sea Dios. Y yo le digo, pues yo voy para donde mismo, pues entonces vente conmigo. Ah, maravilloso, Señor, maravilloso. Amén. Y cuando la palabra profética se encuentre con Cristo, yo estoy también ahí. ¿No es maravilloso, hermanos? Qué cosas tan lindas explicaron, que a veces no son más que un montón de palabras y textos que los decimos a velocidad del rayo, cuando que son cosas para disfrutarlas. Gracias por escuchar estas riquezas de gloria.
su palabra que es una gran bendición para cada uno de los que creemos en la fe preciosa de Jesucristo, el Hijo de Dios. Le invitamos para que siga con nosotros en este canal de YouTube, Tendencias de nuestro tiempo, y que nuestro Señor le bendiga grandemente.